Bueno, ¿cómo se llenó este negocio? Brevemente, para que entremos nuevamente en contexto, vamos a recordar el concepto. Hoy vamos a definir las actividades prácticas. Hola Manuela, bienvenida. Vamos a definir las actividades prácticas que vamos a realizar. Algunos se dio la tarea de identificar un problema en su sector, en su región, en su... ¿Listo? Con uno que hayan traído, hacemos un ejercicio, predecito en tablero, o simplemente lo creamos acá. La idea es que cada uno, recuerden, lo dije hace 8 días, lo vamos a recordar ahora. Cuando nosotros hablamos de proyecto, hablamos de un conjunto de actividades. Eso me da ya a entender de que esas actividades aplican, recuerden cuando les preguntaba hace 8 días, el concepto de proyecto de vida. ¿Cuál es su proyecto de vida? Usted me puede decir, en el corto plazo, necesito graduarme o me quiero titular. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo para cumplir ese proyecto de vida? Cuando hablamos de proyectos, hablamos de actividades inherentes a la cotidianidad del ser humano. Uno se plantea objetivos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y en esa misma medida va definiendo una serie de actividades. La asignatura la vamos a centrar en proyectos de impacto social y de impacto económico. Cuando hablamos de formulación de proyectos, también hablamos de proyectos de impacto financiero, de análisis financiero. Pero como les mencionaba, seguramente ustedes en su currículo tienen por allá una asignatura que se llama plan de empresa. El plan de empresa es un proyecto cuya finalidad o propósito es la rentabilidad financiera. Aquí vamos a trabajar dos conceptos, el concepto de rentabilidad social y el concepto de rentabilidad económica. Definíamos hace 8 días la diferencia entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. ¿Quién la recuerda? La rentabilidad financiera es personal. Entonces, si yo voy a utilizar el término coloquial, si yo voy a montar un negocio, ¿qué estoy esperando al final de ese negocio? Rentabilidad financiera. La rentabilidad económica es de beneficio colectivo. De beneficio colectivo. Y les ponía un ejemplo claro. ¿Ustedes han escuchado la palabra plusvalía? Está muy de moda en los municipios. Hola, Yuritza. La palabra plusvalía está muy de moda en los municipios con el tema de la valorización. El concepto de plusvalía es otro de valorización. Entonces, si frente a su casa pavimentan o frente a su casa hay un terreno baldío donde llegan muchachos a consumir drogas, eso para usted, para su barrio y para su sector es un problema. Y la alcaldía determina que ahí se va a construir un parque en el que se empiezan a realizar actividades, en el que se construyen unos locales comerciales. Ese sector empieza a valorizar, o sea, se genera una plusvalía. A eso se le llama desarrollo económico. Pavimentar una vía o mejorar una vía rural para comercializar los productos. Eso se le llama desarrollo económico. Construir un hospital. ¿Qué tipo de desarrollo será? Social. Desarrollo social. ¿No? Componente de desarrollo social. Habrá iniciativas de proyectos
donde se tenga el concepto de desarrollo económico o desarrollo social. Construir una escuela, desarrollo social. Lógicamente, si hay mejoramiento de la calidad de vida desde lo económico, habrá mejoramiento de calidad de vida desde lo social, proyectos de inversión social. Entonces, hagamos un recorrido breve para que entremos al ejercicio práctico de hoy y les voy a mencionar cómo empezamos la evaluación. Ya tenemos plataforma. A partir de hoy les voy a subir unos documentos en PDF que hablan sobre esto, sobre la actividad que vamos a hacer. Les voy a subir las evaluaciones. Vamos a construir el perfil. La evaluación final va a llegar hasta la elaboración del documento resumen de un perfil de proyecto. Son 4 o 5 elementos muy puntuales de cómo elaborar un proyecto. Pero ¿cómo vamos a llegar hasta allá? A través de las herramientas que vamos a mencionar acá y que les voy a poner en plataforma. Decíamos que un proyecto es un conjunto de actividades. Y para entrar a esta definición, lo primero que hicimos fue definir la antítesis, lo que no debe ser un proyecto. Y encontramos por montones en obra pública, lo que llamamos los famosos elefantes blancos. Obras donde uno se dice, venga, y ahí queda lo que pretendían construir. Ahí queda lo que pretendían hacer. ¿Ya? Aquí en el Quindío hubo un alcalde, uno de los municipios que por respeto no voy a mencionar, que pavimentó toda la carretera desde el municipio hasta la finca de él. Y la única finca que había en el sector era la finca de él. O sea, con recursos públicos. Exactamente. Con recursos públicos, pues logró que se valorizara, que su finca lograra plusvalía y lograra mejor precio, porque no había una relación costo-beneficio. Cuando uno hace análisis de proyectos desde lo económico, se hace la relación costo-beneficio. Es decir, con esta plática que es poquita, porque la plata del presupuesto del recurso público siempre es escasa, ¿cuántas familias, cuántas personas se lograron beneficiar? Entonces, que nos quede claro, un proyecto es un conjunto de actividades, pero esas actividades tienen unas características. Deben ser planeadas, organizadas, deben ser sistémicas. Planeadas, organizadas, sistémicas. ¿Qué significa planeadas? Que yo no puedo salir a realizar una actividad si no se definió dentro del proyecto. Planeadas, que deben contar con estudios técnicos. Les contaba el tema Plaza Café. Un ingeniero civil haciendo estudios y diseños para construir para levantar una edificación y simplemente a ojo dijo, pues el movimiento de tierra se puede hacer con palas, cuando tenía que haber hecho un estudio de suelos para determinar qué se esperaba del movimiento de tierra. Luego dijimos que todos los proyectos tienen unas características. Dijimos que un proyecto tiene un propósito. Un proyecto igual a un propósito o a un fin o a un objetivo. Ya cuando definamos el objetivo general, en la elaboración del perfil debe ser uno solo. Y luego les explico ya cómo redactar el objetivo general, con los objetivos, que deben ir en verbo en infinitivo. Entonces yo no podría decir construir y dotar. Construir y dotar, porque serían dos proyectos diferentes. Construir y dotar. Si yo voy a hacer las dos cosas a la vez, debo buscar un verbo que me agrupe las dos actividades y que dentro del objetivo general tenga un objetivo específico que diga dotar. ¿Ya? Construir y entregar con elementos de dotación, que habrá un objetivo específico que diga dotar. Pero yo no puedo utilizar en verbos, ni en proyectos ni en investigación, no debo utilizar dos verbos en infinitivo en un mismo proyecto o en una misma investigación, porque estaría hablando de dos proyectos con dos propósitos que podrían ser similares, pero que no son los mismos. Segundo, todo proyecto tiene un ciclo de vida. Ahorita vamos a ver cuál es el ciclo de vida de un proyecto. O sea, un proyecto empieza y termina. ¿Cuándo termina el proyecto? Cuando la escuela esté construida, si el proyecto era construido. Si el proyecto era construir y entregar con dotación, cuando esté construida y tenga su respectiva dotación. Ahí terminó el proyecto. Es decir, el proyecto termina cuando ya la empresa entra en acción o cuando ya ese propósito final se cumplió. Cuando ese propósito final se cumplió. Dijimos que todo proyecto busca generar cambios, pero cambios positivos. Que busca generar cambios positivos. No el teleférico de Buenavista, que se invirtieron 10.000 millones de pesos y nunca sirvió para nada. O sea, ¿qué cambios positivos hubo con esa propuesta del teleférico de Buenavista? Pues primero la plusvalía.
En Buenavista una finca, una hectárea en Buenavista hace 15 años, una hectárea valía 15 millones de pesos. Hoy en día una hectárea en Buenavista vale 100 millones de pesos. Hoy en Buenavista las viviendas son más costosas que en Armenia. En Buenavista ya no se consigue una vivienda de 250 o 300 millones de pesos. Aquí en Armenia hay sectores donde sí. Entonces, se generó un fenómeno de plusvalía. Fue como lo positivo, entre comillas. ¿Ya? Porque recuerden que donde llega el turismo, llega encareciéndolo todo. ¿Ya? Entonces, en Buenavista un cafecito en Éxtasis o en San Alberto vale 5.000, 7.000 pesos para el que llega, pero también para el del pueblo. Entonces, todos los proyectos generan cambios. Todos los proyectos y en cada una de sus etapas demandan recursos. En cada una de sus etapas. Ahí vamos a ver dentro de las etapas, hay una etapa que se llama de preinversión. La preinversión demanda recursos, claro. Los estudios y diseños, la cartografía, información que se pida de planeación. Por ejemplo, cuando usted va a construir, debe pedir a una curaduría o a la oficina de planeación del municipio, debe solicitar la información de cuánto puede construir. Por ejemplo, aquí, la carrera 19 aquí en Armenia, desde por allá muy arriba, tiene en subterráneo la famosa quebrada Armenia. Entonces, ustedes por eso por la carrera 19 no en edificios de más de 3 o 4 pisos, ¿ya? Porque la norma no lo permite. Entonces, la consulta de la norma se llama eso cuesta. Entonces, en todas las etapas los proyectos demandan recursos. Luego dijimos que los proyectos son multi e interdisciplinarios. ¿Qué significa multi? Que participan en la elaboración de un proyecto muchas disciplinas profesionales. Pues si yo voy a desarrollar un proyecto de vivienda, no es solamente con arquitectos, no es solamente con ingenieros. Ese proyecto necesita un gerente de proyecto, es decir, una persona que tenga formación en gerencia de proyectos. Muchas veces son excelentes ingenieros, son excelentes arquitectos, excelentes profesionales, pero son pésimos gerenciando, son pésimos administradores. Un proyecto de ingeniería necesita un abogado, todo el componente jurídico, todo el componente de demanda. Un proyecto de ingeniería de obra civil necesita un profesional en seguridad y salud en el trabajo, porque lo exige la norma. Entonces, es multidisciplinario porque demanda de muchos conocimientos y de muchas profesiones. Y es interdisciplinario porque todas esas profesiones tienen que interactuar. No es que consigas un abogado para que haga lo que quiera por allá, consigas el de seguridad del trabajo para que haga eso. No, interactúan. Por eso, un proyecto en todas sus etapas hasta su finalización se considera una empresa. Se considera una empresa porque demanda recursos, porque demanda conocimientos. Y les decía, lo vamos a ver ahorita en la matriz de marco lógico, los proyectos generan conflictos. Los proyectos generan conflictos. Habrán proyectos donde todo el mundo esté de acuerdo. Habrán proyectos donde no. ¿Por qué creen ustedes que la doble calzada Armenia-Pereira nunca se terminó? Y quién sabe si se termine. Por los conflictos. Porque ese sector de punto 30 hasta la entrada al terminal es el sector de tierras más costosas en Pereira y no le pudieron aplicar la norma de expropiación por la vía administrativa. O sea, nunca pudieron comprar esos predios. Por eso el proyecto nunca se terminó. El proyecto quedó inconcluso, porque se tiene todavía ese pedazo que no se ha podido negociar. Vadillo, ¿cuánto lleva Vadillo viviendo en Montenegro? Muchos años. Sí, no diga tanto, porque para no calcularle la edad. Diga, no, para muchos años. Claro, yo lo que usted recuerda, cuando fueron a construir en Montenegro el centro de atención al menor infractor. Ese era el centro de atención al menor infractor. Exactamente, la cárcel para matones chiquitos. Cárcel de menores, las pequeñas. Pequeños matoncitos. Algún día me llevaron uno a la oficina. Para tramitarle la cédula. Recién cumplí los 18 años, me fue a conocer la cédula y me decía el trabajador social, 5 homicidios traídos en Baviera, cometiendo homicidios desde los 13 años. Cuando se fue a construir el centro del menor infractor La Primavera en Montenegro, los primeros que se opusieron fueron los vecinos del barrio Nariño y de la carrera cuarta, porque ellos decían, vamos a tener un problema.
¿Ya? O sea, nos van a traer es un problema a la comunidad. Y de hecho, inicialmente fue un problema porque no llevaba 3 meses de construido el centro de Nariño Infractor con 2 pelados. Hasta luego, que por aquí para allá. Claro, se volaron. Entonces los proyectos generan conflictos y por eso no todo el mundo está de acuerdo con los proyectos. Por ejemplo, en Bogotá, el proyecto de desalojo del Bronx, el famoso Bronx en Bogotá, ¿qué generó como consecuencia? Porque no había un programa de desarrollo social que vinculara a los habitantes de calle. Y los programas que tenían eran insuficientes. No habían proyectos para atender a esa población. ¿Qué pasó con la población del Bronx? Se ubicó en Bogotá, en diferentes barrios, en barrios residenciales. Claro, hoy en día, pues el Bronx lo están interviniendo muy bonito, están haciendo un pasaje cultural muy hermoso. ¿Para dónde se fueron? Para el Samper. Ahí seguí. El San Bernardo, que hace 10 años era uno de los barrios históricos de Bogotá, reconocidos del centro de Bogotá, sin habitantes de calle. Hoy en día, por donde se camina, son habitantes de calle, que es donde están tirando las granadas desde hace... Claro, eso es un problema bastante serio. Bueno, y mencionábamos que por su sector de ejecución, los proyectos pueden estar ubicados en el sector primario, secundario o terciario, o pueden estar ubicados en los tres. ¿Ya? Y voy a citar un ejemplo claro. Café Mujer. Café Mujer es una experiencia que se llevó a cabo con un proyecto de la Federación Nacional de Cafeteros y de la Gobernación del Quindío y el DPS. ¿Qué es Café Mujer? Es un proyecto que tiene rentabilidad financiera, tiene rentabilidad económica y rentabilidad social, porque es un grupo de asociación de mujeres de Córdoba, se consolidaron, se constituyeron como asociación, recibieron recursos de la federación, recibieron recursos de la gobernación, o sea, ellas generan rentabilidad financiera. Generan rentabilidad económica por el componente asociativo. Entonces, hay crecimiento económico en ese núcleo, en esos núcleos familiares. Y hay desarrollo social por todo el componente de desarrollo de familia. Y ellas están ubicadas en los tres sectores. Ellas tienen una finca, ellas mismas producen y cosechan el café, tienen una torrefactora, una pequeña torrefactora, que es una tostadora. Ahí hacen todo el proceso de empaque, de tostión, y tienen puntos de venta. O sea, están ubicados en los tres sectores. Yo puedo desarrollar un proyecto solo en el sector primario, por ejemplo, siembra de plátano. Siembra de plátano, lógicamente, para la comercialización, pero realmente el que lo comercializa es un tercero, a través de los centros de abastos, de las tiendas, de los supermercados. Entonces, el sector primario es el sector agrícola. El sector secundario es el sector industrial o de transformación. Y el sector terciario es el sector de comercio y servicios sociales. Yo puedo tener una iniciativa de negocio en cualquiera de ellas. Decíamos también hace 8 días que por la fuente de financiación, los proyectos están ubicados en fuentes del sector privado. ¿Cuáles eran las fuentes del sector privado? Capitales particulares. Entonces, fuente del sector privado, mi bolsillo. Yo monto mi proyecto, mi plan de empresa, mi plan de negocio. En el del sector privado, generalmente los proyectos son de rentabilidad financiera. ¿Ya? Aunque existen iniciativas, y aquí las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, hay una fundación que se llama Fundación La Vivienda Bolívar. Ese recurso, la vivienda, Seguros Bolívar y la vivienda son privados, pero ellos tienen su fundación bajo el modelo de responsabilidad social empresarial. Y cada año sacan una convocatoria donde apalancan proyectos, desarrollan proyectos con enfoque social. Entonces, en el año 2024, en el que terminó la convocatoria, salió por allá en agosto, y tenía varios enfoques: el enfoque joven, el enfoque mujer, el enfoque de desarrollo comunitario, y apoyan proyectos con iniciativas hasta 50 millones de pesos. Algunos son más altos. Entonces, proyecto de inversión privada es cuando el recurso o el capital viene del sector privado, como su nombre lo indica. Y puede tener como objeto la rentabilidad social también, como lo acabo de mencionar, pero generalmente rentabilidad financiera. Y están los proyectos de inversión pública, que como su nombre lo indica, se hace con plática de quién?
De todos, exactamente. Con plática del Estado o con plática de todos. Generalmente los proyectos de inversión pública tienen dos enfoques. El enfoque de rentabilidad económica y el enfoque de rentabilidad social. Porque esa es la esencia del Estado. La esencia del Estado, recuerde que un Estado democrático es considerado un Estado social de derecho. Estado social de derecho. Entonces, es función del Estado velar por la calidad de vida de sus habitantes. ¿A través de qué? Del desarrollo económico y el desarrollo social. Pero, como toda regla tiene su excepción, y ya mencionaba esta excepción, de que hay proyectos de desarrollo social que se desarrollan, que se realizan con recursos del Estado y con recursos de particulares, ¿ya? Por ejemplo, la Fundación Pies Descalzos, ¿de quién es? De la Sorda y Muda, de Shakira. Shakira ha construido varios colegios, con enfoque social, con plática de su bolsillo. Juanes, hay jugadores de fútbol que tienen varias fundaciones y trabajan el tema de escuelitas de fútbol y de desarrollo social. Entonces, en ese mismo orden de ideas, existe la regla de proyectos de inversión pública cuyo el objeto es la rentabilidad financiera, pero no del Estado, sino de los particulares. ¿Cuál se les ocurre a ustedes? ¿Qué iniciativa han escuchado por ahí? Fondo Emprender. Claro, el objeto final de Fondo Emprender es generar rentabilidad financiera, pero el Estado está cumpliendo su función de generar desarrollo económico, porque lo primero que le dicen a usted como emprendedor es ¿cuántos empleos va a generar? ¿Qué tipo de población va a atender? Que es donde está el plus, el valor agregado de su proyecto. Entonces, ¿sabes que mi valor agregado es vincular madres cabeza de hogar? Y tenemos los ejemplos claros de acá de Uni Remington, cuando presentamos el proyecto de Johan, el que cultiva piña allá por Tolotapao. Él puso ahí en su proyecto, que fue proyecto de grado primero, después se fue para Fondo Emprender, y le asignaron como 100, 120 millones de pesos de recursos no reembolsables. Esa plática ya es de él, que ya cumplió todas las etapas. ¿Qué puso él como plus? Él dijo, voy a generar empleo con enfoque a mujeres. Y voy a vincular mujeres, cabeza de hogar, que viven en el sector de influencia del proyecto. Ese fue el plus de él. Lunder y Peña, en Génova, café, no recuerdo cómo llama el café de ellos allá, también con enfoque mujer y cuando emprender le aprobó. Listo, brevemente para que avancemos al ejercicio de hoy. Todo proyecto tiene unas etapas. Todo proyecto tiene unas etapas. Esta etapa primera, que se conoce como preinversión, parte con la elaboración de un perfil a través de unas herramientas. Y es hasta ahí donde vamos a llegar. Vamos a elaborar un pequeño perfil de un proyecto de desarrollo económico o desarrollo social. Entonces, la etapa de formulación es toda la parte documental. Toda la parte documental. Estudios y diseños. Yo voy a construir una vivienda, yo tendré que saber si ya el lote existe, si, recuerden, dentro de todo ese componente de estudios y diseños está todo el análisis del marco legal, todo el análisis del marco legal. Todas las anécdotas que yo traigo al salón de clase son experiencias reales, vividas. No sé si les conté hace 8 días de la señora que compró el chalet en Calarcá. No les conté. Una señora vino a Estados Unidos, platuda. No, es que el de acá al Quindío, la señora, y ya dijo, el Quindío es turístico, ya me mamé la dar plato en Estados Unidos, me voy para Armenia, la guita del billete, y se compró un chalet, y lo compró en Calarcá. Lo primero que hizo fue conseguir un arquitecto. Camine, que yo necesito que ese chalet usted me lo organice, porque yo lo que pretendo es alquilar, o sea, construir como un hotel en ese chalet. El arquitecto fue, medidas por aquí, las normas del Registro Nacional de Turismo, qué medida de tener una habitación, cuáles son las condiciones, el arquitecto le diseñó. Con ese diseño se consiguió el ingeniero, y el ingeniero llegó allá con toda su patota, con sus maestros de obra y todo lo demás, y le hizo lo que ella quiso. Terminado.
luego un decorador de interiores, luego que compre las camas, que compre los televisores, que compre, adecuó la recepción y cuando ya hubo terminado todo eso, digo, ahora sí, me voy para la Cámara de Comercio a que me indiquen qué tengo que hacer para obtener una cosa que se llama el RNT. ¿Esto es qué? El Registro Nacional de Turismo. Llegó a la Cámara de Comercio donde Gloria, es la que maneja ese tema allá, creo que todavía. Gloria le mandó a los técnicos y no sabe quién se asustó más, si los técnicos o la dueña del chalet. Nota que la señora había comprado un chalet, era en un condominio. Ay. Y los condominios tienen una cosa que se llama reglamento de propiedad horizontal. Y dentro del reglamento de propiedad horizontal de los condominios dice que se prohíbe el subarrendar. Nunca nadie dio cuenta ya que ya estaba comercial. No puede ser comercial, no puede ser con fines comerciales. ¿Ya? Dicen que en ese entonces, estoy contando una anécdota de hace más o menos 10 años que fue real, que la señora se gastó más de 1.000 millones en la sola adecuación. Le quedó muy bonito. Hoy en día, duerme un día en una habitación y el otro día muy elegante, pero nunca lo pudo arrendar. Entonces, en esa etapa de preinversión, claro, miren, un proyecto, yo les mencionaba Moncagua, calle 10ª, Hotel Truco. Cuando ellos llegaron con su proyecto, la idea de ellos era construir entre 15 y 25 pisos. Empezamos con la idea de 25 pisos, luego a 15, y luego cuando se fueron a hacer consulta de la norma en planeación municipal, el sector no les daba para más de 5 pisos. Y ellos ya haciendo estudios y diseños para 20 pisos. ¿Ya? Hotel Truco. Listo. Etapa de formulación y la etapa de preinversión. Cuando ya se ha definido, cuando ya se tiene claridad sobre qué es lo que se va a hacer, porque al final la etapa de formulación pues terminará con unos documentos, que es una obra civil, planos y diseños. Planos y diseños. Y esos planos y diseños incluyen toda la planimetría eléctrica, toda la planimetría hídrica. Cuando llega el ingeniero ejecutor, es la que llega a mirar planos. Que generalmente unos son los que formulan y otros son los que ejecutan. Hola María, ¿cómo vas? ¿Yes? Hasta ahí. Listo. Luego, y todo esto, enfoquémoslo en los proyectos de inversión social y desarrollo económico. Luego viene la etapa de operación. Entonces vamos a construir una escuela. En la formulación son todo el complemento de estudios y diseños, permisos, licencias. Venga, una escuela siendo del Estado, les pregunto a ustedes, que estoy construyendo una escuela, una escuela para el sector público, para el sector del magisterio, para el sector público. ¿Será que necesita permisos del Estado? ¿Qué creen ustedes? O sea, voy a construir un hospital público. ¿Necesita permisos del Estado? Claro, todo. Yo no puedo obviar. Mire, hay muchas escuelas en el departamento del Quindío, donde los alcaldes no pueden invertir, porque las escuelas se construyeron hace 50 años en un terrenito que donó el dueño de una finca, pero que nunca legalizó. Y eso sigue englobado en una finca. La escuelita ahí, pero englobada el terreno en una finca, ¿ya? Porque no se formuló el proyecto como tenía que hacer. Entonces viene la etapa de ejecución, construir la escuela. ¿Cuándo termina ese proyecto? Cuando entra en ejercicio, mira, cuando ya llega el alcalde o el gobernador a sacar pecho y a romper así. Y luego viene un proceso de evaluación. Este proceso de evaluación está distribuido en todas las etapas del proyecto. La evaluación de un proyecto está distribuido en todas sus etapas. En la etapa de preinversión, el proceso de evaluación se llama evaluación ex ante. Eso le suena como a qué. Ex ante. Dilo, antes de. Claro, antes de. Entonces yo, antes de irme para Cartagena,
yo tengo que averiguar cuánto cuestan los pasajes. Antes de irme para Cartagena, tengo que averiguar cuánto cuestan los hoteles. Si estoy en temporada baja, en temporada alta. Antes de ir a pegar el primer ladrillo, yo tengo que ir a tramitar el permiso de la licencia. Antes de sacar el producto al mercado, yo tengo que averiguar si necesita IBIMA o si necesita registro sanitario. Antes de ir a poner la discoteca, yo tengo que ir a mirar el plan de ordenamiento territorial, si donde la voy a poner la puedo poner o no, para que después no pierda la plata de la inversión. Les contaba la experiencia de la señora en Montenegro. La señora quería construir una segunda planta y fue y le pidió el favor a un alcalde, pues ya dije Montenegro. Pues claro que eso fue hace como 100 años. Entonces le dijo al alcalde, venga, yo voy a construir la casita, ¿por qué no me colaboran con lo de la licencia? Que es que eso es muy costoso. Tranquila, que no pasa nada. Arranque, mija, que eso no hay ningún problema. Seguro. Tranquila, no estoy diciendo yo que soy el alcalde. Pero el alcalde se le olvidó que él estaba de paso, que él se iba. Pues la señora, bueno, si el alcalde me dio permiso, hagámosle. Plancha, y las pretensiones de la señora eran que esa vivienda fuera para arrendar. Entonces se vino para la EDEC, es que yo construí una segunda plantita y yo necesito que me pongan el contador. ¿Qué es lo primero que le pide la EDEC? La licencia de construcción. Hoy en día se está enfrentando a 3 situaciones. Una, ir a tramitar la licencia. Y ya para tramitar la licencia, como ya hizo, le toca pagar la multa. Le toca pagar la multa. El segundo escenario, paga la multa, tramita la licencia y le mandan unos técnicos para saber si lo que hizo quedó bien hecho. Tercero, si no cumplía con esos requisitos, ¿cuál es la última opción? ¡Pum! Y la platica se perdió. Evaluación ex ante. Antes de invertir su platica, mire dónde la va a poner, a través de una evaluación ex ante. Luego viene una evaluación, les mencionaba hace 8 días que, sobre todo para ahorrar civil, hay unos software. Hay un software que se llama el Project, que lo quiera conocer por ahí, eso está muy fácil de manejar. Que habla de, y hay un libro que lo quiera tener, quiera aprender de proyectos, hay un libro que se llama el PMBOK, PMBOK. Y ahí las versiones más antiguas están gratis. El PMBOK para certificación en el PMI. Expertos en proyectos. Este software le va diciendo a uno, por ejemplo, qué actividades del proyecto se pueden adelantar de manera alterna, de manera que no necesita prerequisito. Entonces yo simplemente puedo decir, yo puedo tramitar permisos y licencias, puedo tramitar consulta de la norma, puedo tramitar revisión y contratación, todo al mismo tiempo. Yo puedo fundir placas e ir levantando columnas al mismo tiempo. Eso lo va indicando el proyecto. Y yo debo hacerle, dentro de la ejecución, de la etapa de ejecución, debo hacer evaluación. A eso le llama evaluación INTO, dentro de. Por eso escuchamos, cuando sale un secretario de planeación de un departamento, de un municipio, dicen, el presupuesto va en una ejecución del 25%. Y llevamos en ejecución de obra el 18%. Entonces, cuando le preguntan, ¿por qué la disparidad? Por las actividades. Porque hay actividades que demandan más recursos y llegará en su momento en que engloben la ejecución de obra como tal. Y les decía que hay una evaluación que muy pocos hacen, que es la evaluación ex post. ¿Eso suena como a qué? Después de. ¿Ya? Entonces, normalmente, si se construyó un hospital para atender una población X, después de un tiempo se tendrá que hacer una medición para decir qué pasó. ¿Ya? Miren, por ejemplo, si al teleférico de Buenavista fuésemos a hacer una evaluación ex post, nos íbamos un poco para la cárcel. Porque los que tenían que haber hecho la denuncia no la hicieron, porque los que tenían que haber formulado el proyecto no lo formularon, porque los que tenían que haber dado respuesta a todos los interrogantes no lo hicieron. Esperaron a que la plata estuviera invertida para hacerse las preguntas y los interrogantes. Y de acuerdo a la inversión, que esto ya lo he mencionado aquí bastante, de acuerdo al tipo de inversión, entonces está la evaluación financiera, que son los proyectos privados, donde usted la decisión de un proyecto privado, usted la toma con unos ratios, con unos indicadores.
Entonces, por ejemplo, el primer indicador se llama tasa interna de retorno, la famosa TIR. ¿De dónde sale la TIR? De todo el análisis financiero del proyecto, de los costos, de la proyección presupuestal, de las proyecciones de ventas. Esa es la evaluación financiera. Y son más indicadores. La TIR, tiempo de recuperación de la inversión. Luego, para los proyectos de inversión pública, está el componente de evaluación económica. El componente de evaluación económica se llama la relación costo-beneficio. Costo-beneficio. Pues les decía, hay que identificar bien el problema para saber qué tipo de población voy a atender. No resulta lógico que se pavimente toda una vía con la demanda de unos recursos altísimos, porque pavimentar una vía cuesta muchísimo dinero para beneficiar un solo ciudadano o una sola familia. Cuando hay vías dentro del municipio que lo requieren, cuando hay familias viviendo en condiciones infrahumanas, en suburbios, en zonas periféricas. Entonces, la evaluación económica es la relación costo-beneficio. Cuando digo como gobernante, como alcalde, como gobernador, es que vamos a intervenir tal vía, porque en esa vía son 50 familias y requiere de esa inversión. O sea, son más familias las que se van a beneficiar. Y finalmente hay una evaluación de impacto, y no finalmente, porque aquí me está faltando una que ya está totalmente reconocida por el Facebook, y es la evaluación de impacto. ¿Qué se le ocurre? ¿Cuál faltaría ahí? ¿Cuál? Ambiental. La evaluación de impacto ambiental. Para hacer la evaluación de impacto ambiental, esto ya es ya otro tema. Para ustedes, mis queridos contadores, hay una cosa que se llama la triple cuenta de resultados. Y ahí se incluye el impacto ambiental. El impacto ambiental es medible, es cuantificable. Por eso en la línea de la contaduría hay un área que se llama la contabilidad ambiental, que permite cuantificar el impacto ambiental y la gestión del impacto ambiental. Les decía, la evaluación más difícil de hacer en la inversión de proyectos es la evaluación social, porque es un análisis comparativo. De hecho, hubo dos autores, Raúl Castro y Karen Mocate. Ellos se dedicaron a cuantificar el impacto social, cuantificarlo, o sea, llevar el análisis social a cifras, a números. Escuchen el siguiente ejemplo. Yo tengo un programa de alimentación escolar y todos los días entrego en la mañana un chocolate de leche rico con un pancito, un pedacito de queso. El valor de ese producto en términos económicos, en términos financieros, en términos de costos, es el mismo. El chocolate valdrá 5.000 pesos, el pan 2.000 pesos, el pedacito de queso 1.000 pesos. Pero el impacto social, escuchen, si yo lo pongo en una escuelita de un sector subnormal, de un barrio subnormal, esa podrá ser la comida de todo un día para un niño. Y el aprecio que se tiene frente a eso, pues es mucho mayor que yo llevar esa misma taza de chocolate con ese pedazo de pan y un queso a un sándwich rey. Muy seguramente, sin discriminar, muy seguramente habrá niños que lo volteen a mirar, cuando para otro sector constituye la comida del día. Entonces, hacer evaluación de impacto social es más compleja. Listo. Vamos a entrar entonces ya en la parte práctica de cómo vamos a evaluar. Ya me sacó. Quiere dejar mostrar allá. Dejar de compartir. Ahorita sí. Así.
Vamos a ver que esto me sacó. Duplicar pantalla, vamos a ver. Vamos a buscar por acá. Claro, vamos. Organizar. Ahorita buscamos la otra. Ya esto que ahorita buscamos la otra. Bueno, ¿qué herramientas vamos a trabajar entonces? En la etapa de acción y vamos a construir el perfil. La metodología que vamos a utilizar se llama la metodología del marco lógico. Metodología de marco lógico. Esta metodología fue diseñada en 1960, en la década de los 60, por una agencia internacional que se llama la GTZ. Y esta metodología es la que están utilizando actualmente. A pesar de tener tantos años, un poco más de 60 años, cerca de 60 años, todavía sigue siendo utilizada por todos los países y regiones, en el caso de Sudamérica, y algunos países europeos. Hoy vamos a identificar dos componentes. Esto me quedó pasando uno por uno. Hoy vamos a identificar dos componentes. Entonces, el primero, ya algunos de ustedes identificaron en su sector, identificaron una problemática. Identificaron un problema. Y yo les mencionaba hace 8 días, la estructura de proyectos en la ejecución
La estructura de la ejecución de proyectos en el sector público obedece a esos tres componentes: planes, políticas y proyectos. ¿Qué es una política? Es un conjunto de normas, instituciones y componentes que orientan a la solución de un problema en términos generales. Entonces, por ejemplo, en infancia y adolescencia, la política pública la lidera una ley que es la ley 1098. Y a partir de la ley 1098 se han creado una cantidad de decretos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los proyectos que se vayan a ejecutar en infancia y adolescencia en todo el territorio nacional tendrán que estar orientados hacia lo que plantea la política pública. Tenemos política pública para ley de víctimas. Entonces van a encontrar ustedes que todos los proyectos que en Colombia se ejecutan para atender las víctimas del conflicto armado tendrán que estar enmarcados en esa ley de víctimas. Tenemos la ley de ciudadanía juvenil. Por ejemplo, ahorita el 19 de octubre vamos a elegir nuevamente consejos municipales de juventudes. Y ese proyecto obedece a que la norma ordena al Ejecutivo y a la Registraduría que se tiene que hacer esa selección. Entonces, una política pública es todo un marco jurídico, normativo e institucional orientado a resolver una situación o un problema de la sociedad en general. Entonces, las políticas públicas generalmente son políticas de Estado, o sea, son políticas que permanecen. Los planes, que generalmente son enfocados en planes de desarrollo, son políticas de gobierno. Por eso, un plan de desarrollo, ¿para cuántos años se formula? Para 4. Un plan de desarrollo se formula para 4 años. Por eso es política de gobierno, o sea, del gobierno de turno. Pero, ojo a lo siguiente, los planes de desarrollo tendrán que estar enmarcados en las políticas públicas de orden nacional. Entonces, ustedes van a encontrar en el plan de desarrollo, al que quieran consultar, van a encontrar, por ejemplo, que el alcalde o el gobernador tendrán que trabajar temas de seguridad, temas de infancia y adolescencia, temas de educación, temas de salud, temas de víctimas, de cultura, deporte y recreación. O sea, los planes de desarrollo tendrán que contemplar los 19 sectores que están establecidos en las políticas públicas. Y todos los proyectos que un alcalde o que nosotros como comunidad queramos desarrollar tendrán que estar dentro de las políticas públicas, y si queremos gestionar recursos de un gobierno departamental o municipal, tendrán que estar enmarcados en los planes de desarrollo. Entonces, por eso les decía, ustedes ya algunos han identificado una problemática. Esa problemática la vamos a relacionar con alguna meta o con algún plan que aparezca en el plan de desarrollo, algún programa. Podemos buscar en el municipal, ¿ya? El de Armenia es un poco complejo de buscar la información, pero ahí está. Porque ellos tienen los PDFs, el plan de desarrollo de Armenia lo tienen por sectores. Entonces, que si ustedes ven, por ejemplo, el de Montenegro, Quimbaya, Circasia, Buenavista, Córdoba, Fijao, Gelo, Salento, encuentran un solo PDF con todo, con las metas. ¿Qué van a encontrar ustedes? Van a encontrar la política, van a encontrar el proyecto, el nombre del proyecto, van a encontrar la meta y van a encontrar una línea base. Entonces, por ejemplo, fortalecer el sector económico del municipio de Quimbaya. Programa, capacitar o entregar recursos financieros para microempresarios. Línea base, lo que encontraron del gobierno anterior, 50 unidades atendidas. Meta, 100 unidades. Pasar de 50 a 100 unidades. Entonces, ahí vamos encontrando nosotros que el problema que nosotros vamos a identificar para elaborar nuestro perfil si tiene un apalancamiento en una política pública y en un plan de desarrollo. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque el primer componente que debo analizar de acuerdo al marco lógico o a la metodología de marco lógico se llama el análisis de involucrados. Como vemos acá, la metodología de marco lógico contempla 5 bloques. Son 5 bloques o 5 pasos metodológicos.
Brevemente los voy a mencionar y luego me voy a ir adentrando en cada uno de ellos, que con eso vamos a hacer el ejercicio para la elaboración del perfil. Es muy sencillo, no me van a asustar que es muy fácil hacerlo. De hecho, a plataforma les voy a cargar un documento donde están los pasos de cómo hacerlo, ejercicios prácticos, ejercicios hay por montones, ejemplos hay por montones. Entonces, vamos a identificar la problemática y lo vamos a hacer por la metodología de la observación. Claro, yo vivo en el sector de Castilla y yo sé que más abajito hay 2 o 3 barrios donde el tema de inseguridad es un tema muy álgido. Es un tema muy alto. Pero vamos, ahorita cuando veamos el árbol de problemas y cómo identificar el problema, debemos tener muy claro cómo identificar el problema. Entonces, vamos a identificar el problema y lo vamos a conectar con una política, con el plan de desarrollo, que eso me va a permitir definir los involucrados. Entonces, en el análisis de involucrados, que ahorita lo vamos a mirar, yo voy a analizar quiénes tienen algún tipo de interés en ese proyecto. Interés en beneficio, interés en desarrollo o simplemente un tipo de interés de oposición. Cuando yo digo, no, yo definitivamente no quiero que, por ejemplo, hay municipios donde la gente pide que le retiren la policía del parque principal, que los atacan cada 15 días. Y dice, pues, en vez de ser una seguridad para nosotros, se convierte en un miedo. ¿Y quién creyera? Muchos estamos pidiendo que nos pongan un CAI al frente de la casa para dormir tranquilo, que las condiciones son diferentes. Luego viene el análisis de problema, lo vamos a hacer a través de la metodología de árbol de problemas, que ahorita lo vamos a ver también ahí. Entonces, el primer ítem de evaluación, que se los pongo también en plataforma, identificar el problema, conectarlo con una meta del plan de desarrollo, vamos a hacer el análisis de involucrados. Ustedes se van a dar cuenta que este primer componente es para 2 hojitas. 2 hojitas. Sí, identificar muy bien el problema, luego analizar los involucrados, que lo vamos a ver ahorita cómo lo hacemos. El segundo ítem de evaluación, vamos a hacer el árbol de problemas y el árbol de objetivos. El tercer ítem de evaluación, vamos a construir la matriz de marco lógico. Yo les voy a explicar bien clarito. Hoy vamos a ver acá el análisis de involucrados. Y si alcanzamos a ver, el tercer ítem de evaluación va a ser la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico. Estoy dando los pasos de evaluación. Entonces, primero, identificar el problema, conectarlo con una meta del plan de desarrollo y hacer el análisis de involucrados. Lo vamos a hacer bajo la metodología de observación. ¿Ya? O sea, porque normalmente la metodología de marco lógico invita a un método que se llama la lluvia de ideas. Uno de los grandes problemas de la ejecución de los recursos del Estado es la toma de decisiones. Hubo un municipio por allá en la costa donde el alcalde para ir de la casa a la alcaldía tenía que atravesar un peladero, lo que llamamos en los pueblos un peladero. Y él veía a los niños todos los días en ese peladero jugando balón para acá, balón para allá. El día que llovía ya no era un peladero, sino un barrizal. Y los niños salían a jugar sobre ese barrizal. Y el alcalde decía, qué pesar de los niños jugando en ese tierrero, jugando en ese barrizal. Digo, no, vamos a hacer una cosa bien bonita ahí, vamos a hacer un parque. Construyó un parque y nunca nadie volvió. Porque generalmente las decisiones del Estado de inversión las toma o el alcalde o el gobernador con lo que a él se le ocurra. Por si no, miremos para Buenavista con el teleférico, para Génova con Plaza Café, y les podría mencionar una cantidad de cosas acá. Miremos para el parque de Calarcá cómo era de bonito, y entonces a una señora se le ocurrió que eso había que cambiar, y lo cambió con la idea de ella. Entonces, generalmente,
Generalmente los recursos del Estado se ejecutan por iniciativa de uno, cuando debería ser por iniciativa de todos. Aquí vamos a hacer el ejercicio académico simplemente con lo que observemos, ¿ya? Con lo que nosotros miremos. Listo. Pues la matriz de marco lógico. Y el entregable final, que es un documento que yo les comparto el formato. Yo les voy a entregar el formato, es un documentico de 3 o 4 páginas, donde va el objetivo general, los objetivos específicos. ¿De dónde va a salir todo eso? De cada uno de los pasos que vemos acá, ¿ya? Beneficiarios del proyecto. Listo. Entonces vamos a mirar el primer componente. Pues así, porque esto no deja pasar. Bueno, entonces el primer bloque que tiene que ver con la identificación del problema lo componen estas dos herramientas: la matriz de involucrados o el análisis de involucrados y el análisis del problema. Este es el primer componente. Este nos permite, estos dos bloquecitos del marco lógico, de la metodología, son los que nos permiten identificar con claridad el problema, porque es que muchas veces tenemos, o muchas veces no, nos sucede a todos, que confundimos el problema con una de las causas. Y a veces pensamos que la ausencia de algo es el problema. Y a uno le preguntan, por ejemplo, venga, ¿cuál es el problema en su barrio? No, es que haya falta policía. O no, es que el problema es que falta un puesto de salud, falta un CAI, o no hay tanques de reserva. No, el problema no es la carencia de algo. El problema es lo que se sucede por la carencia de ese algo. Entonces es diferente decir a que falta policía, decir a que se incrementaron los actos delictivos. El problema realmente es que se incrementaron los actos delictivos, porque si en mi sector no pasa nada y todo es muy tranquilo, ¿para qué la policía? Entonces saber identificar muy bien. Entonces lo primero, el análisis de involucrados. Luego tenemos un segundo bloque, que es el bloque de alternativas. Primero identifico el problema y luego identifico con la misma herramienta de marco lógico las alternativas de solución. Y selecciono aquella que considere o que se considere dentro del grupo que está trabajando la iniciativa cuál es la más adecuada y cuál impacta el problema en un porcentaje mayor. Y les pongo unos PDF donde explican muy bien cómo hacer cada paso. Inclusive les pongo, ahorita los vamos a ver, yo creo que si alcanzamos a ver hasta el árbol de problemas para que van avanzando en la segunda actividad, porque eso todo nos va a quedar ahí juntico. Es el análisis de involucrado. Ya lo había mencionado. ¿Qué es el análisis de involucrados? Es conocer con claridad todas aquellas personas o grupos de personas que tienen algún tipo de interés en ese proyecto. Y es absolutamente necesario conocerlos porque una demanda me para el proyecto. Una demanda de una persona que no esté satisfecha con lo que se está haciendo para el proyecto. O simplemente una persona decir, venga, pero es que tuvieron en cuenta aquel sector y no tuvieron en cuenta este. Situaciones como esa. Entonces, a ver que esto no me está dejando. Otra vez se volvió a salir. Listo.
¿Qué vamos a analizar con la matriz de involucrados? ¿Qué vamos a determinar con el análisis de involucrados? ¿Cómo ve? Por eso, cuando esto se hace en práctica y en términos reales, hay que ir y hacer el estudio. Ir y hacer el estudio. Cuando uno va a hacer arreglos en su vivienda que uno considere que perjudican al vecino, tiene que ir y ponerlos a firmar. Se llama una carta de vecino. Mire, vecino, yo voy a esta pared, la voy a mover. Entonces el vecino le dirá, hermano, muévala, pero cuidadito con lo mío. ¿Cierto? Cuidado con lo mío. Si usted va a la curaduría, tramita su licencia de construcción y no hace la carta de vecinos, usted corre el riesgo a que el proyecto lo paren o se lo demanden. Venga, usted no nos tuvo cuenta a nosotros. Entonces vamos a determinar, primero, cuál es el nivel de interés o el interés que tiene cada uno de esos grupos en el proyecto y cómo eso afectaría el proyecto. ¿Qué más vamos a analizar con la matriz de involucrados? Todo el componente de aportante. Y para eso es importante identificar con las metas del plan de desarrollo. ¿Ya? Por ejemplo, si el problema que yo estoy planteando es basura, mal manejo de los residuos sólidos, ¿quiénes podrían estar como involucrados aportantes? Las empresas públicas, la alcaldía municipal, ONGs, organismos no gubernamentales que apoyan los proyectos, ONGs nacionales, ONGs internacionales, la Corporación Autónoma Regional, que tiene una línea de residuos sólidos, el municipio, todos los municipios tienen una línea de residuos sólidos que se llama como el PEGIRS, Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Entonces, si yo tengo un problema de basuras en mi sector, yo puedo ir, consultar el plan de desarrollo, consultar el plan estratégico de gestión integral de residuos sólidos, ir a las empresas públicas, ir a la CRQ y decir, mire, es que en la comunidad vamos a implementar esta propuesta y presentarla como iniciativa, porque esos podrían ser aportantes al proyecto. Y entonces, este es el cuadrito que vamos a diligenciar. Vamos a preparar esa tabla. ¿Qué vamos a poner en esa tablita? Vamos a determinar. Ya les voy poniendo por acá. Vamos a calificar los involucrados bajo estos cuatro contextos. Aquí me faltó uno por acá. Exactamente, pero lo vamos a poner de esta manera, Lidia. Por ejemplo, comunidad del barrio La Unión de la ciudad de Armenia. ¿Cuál sería el interés? Beneficiario. ¿Cómo percibe el problema? O sea, la comunidad del sector, ¿cómo percibe el problema? Dice, la comunidad percibe el problema de afectación por el mal manejo de las basuras, por la mala disposición, por los recorridos de los vehículos, ¿ya? ¿Cómo lo percibe? Entonces, el interés es beneficiario. ¿Queda claro? Grupo número 1, comunidad del barrio La Unión. Interés beneficiario. ¿Cómo percibe el problema? ¿Cuáles serían los recursos y mandatos? En los recursos y mandatos hablan de si aprueban o desaprueban el proyecto. Están de acuerdo porque el proyecto se desarrolle. Ahora, les dejo a ustedes. ¿Quiénes podrían ser aportantes? Si el tema es residuos sólidos. La CRQ, las ONGs que yo logre identificar, ¿ya? Entonces yo digo, venga, es que hay una ONG que se llama Fundación Da Vivienda Bolívar. Ellos aportan para ese tipo de proyectos. Vamos a enviarlo allá también, ¿ya? Porque dentro de sus programas tienen esa línea de acción. Entonces, grupo número 2,
Alcaldía municipal, aquí donde dice 2. Alcaldía municipal. Intereses, aportante. Problema percibido, pegamos la meta del plan de desarrollo. Lo que hayamos encontrado ahí. Eso. El grupo 3, Corporación Autónoma Regional del Quindío. Aportante. ¿Ya? O sea, yo puedo tener, no necesariamente es un solo aportante. Vamos a encontrar, sobre todo en la línea de aportantes, es donde vamos a encontrar la mayoría, porque es donde vamos a gestionar los recursos. ¿Está muy enredado? No, ¿cierto? ¿Sí está enredado? Sí. Bueno, entonces, vamos a hacer el ejercicio acá. Bueno, olvidaba decirles que el ejercicio lo pueden hacer entre 2, entre 3. ¿Ya? Lo importante es que a plataforma sí me lo carguen de manera individual, pero lo pueden hacer en colectivo. ¿Ya? Aquí lo importante es que quede una capacidad instalada, que quede por lo menos una iniciativa, es decir, venga, este tema como que es bacán, y se puede sacar adelante. Entonces, miren, estoy planteando el siguiente problema. Ojo, cuando vayan a definir el problema, hay que localizarlo muy bien. Entonces, ya vamos a hacer el ejercicio de árbol de problemas y árbol de objetivos, que es la segunda evaluación. Ojo al definir el problema, porque yo no puedo decir, venga, deficiencia de la gestión de residuos sólidos. ¿Qué le quedaría faltando? ¿Dónde? Porque hay que delimitar perfectamente el problema. Deficiencia en la gestión de residuos sólidos en el barrio Las Brisas de la ciudad de Armenia, Quindío. Entonces vamos a hacer análisis de involucrados. Listo. Ese es más o menos el cuadrito que tenemos que diligenciar nosotros. Y bajo el método de la observación, nosotros mismos lo vamos a ver. Entonces, el primer grupo de interés dijimos que eran los que habitantes de dónde? Del barrio Las Brisas. Tipo de interés. Beneficiarios. Problema percibido.
afectaciones en salud, afectaciones en seguridad, afectaciones ambientales y afectaciones en diferentes tipos de riesgo. Así lo percibe esa comunidad, ¿ya? Recursos y mandatos. ¿Qué podría aportar la comunidad para el desarrollo del proyecto? Puede ser el cuidado de los bienes o aportar bienes y servicios. Hay muchas comunidades, muchas de acción comunal que se vinculan a los proyectos con mano de obra, ¿ya? O responsabilidad en el mantenimiento de la solución. Si quiere, le toman una foto a los garabatos. Que lo tienen como... Lau, está muy duro esto. Está muy fácil. Sí. Entran en grupitos. Segundo interesado o segundo involucrado, alcaldía municipal. Tipo de interés, propuesta de solución mediante política del plan de desarrollo en la meta número 35. Muchos planes de desarrollo traen las metas por numeradas. O simplemente meta plan de desarrollo y podemos pegar la meta ahí. Son diferentes problemas. Diferentes problemas o riesgos, ¿ya? Porque el mal manejo de la basura trae riesgos biológicos, trae riesgos físicos, riesgos de seguridad, exactamente, como lo quieras poner ahí. Y de hecho, pues el mal manejo de la basura genera otro tipo de problemas, ¿ya? Problema de movilidad, problema de circulación, problema de vectores, problema de los ratoncitos, problema de los chulos ahí peleando entre el chulo pelado, ahora se quita bien. Bueno, pregunto, ¿si van entendiendo la dinámica? ¿Están ready? Listo, cualquier cosa me escribe, mira, les voy a poner nuevamente acá mi número. Mire, como dijo el cura en la procesión, avancemos. O sea, yo no quiero venir aquí a llenarlos de información, porque créanme que esto que yo estoy haciendo acá, yo lo hice en un año. Esa es mi especialización en formulación del proyecto. Entonces yo no puedo pretender en 6 encuentros presenciales venir a ustedes a inyectarles una información que yo tomé en un año. ¿Ya? El objetivo central de este módulo es que usted entienda como ciudadano, como profesional, que hay unas metodologías orientadas a la formulación de proyectos. Y lo que representan los proyectos para el desarrollo de las empresas y para el desarrollo de la sociedad. Ya la metodología es lo que cada quien. Por ejemplo, ahorita les ponía por allá el Facebook. ¿Saben cuántas páginas tiene el Facebook? 580. Entonces, Lidia, necesito que me traiga un resumen del Facebook como parcial final. No tiene lógica, ¿cierto? Entonces yo los voy a ir acompañando. Si alguno me quiere enviar esa matriz de involucrados, puerta, echen una miradita.
¿Ya? Porque la idea es eso. La idea es, yo siempre lo he dicho, nosotros todos los profesionales tenemos que conocer esto. Tenemos que saber de esto. Cuando el gobierno nacional aprobó la ley 1530 y empezamos en todo el país la ejecución de proyectos con el sistema de gestión de regalías, lo primero que se dio cuenta el DNP era que en las regiones no habían formuladores de proyectos. O sea, ni siquiera saber formular un objetivo. Confundir un objetivo, confundirlo con un fin o con un propósito. Son cosas diferentes. Listo. Entonces, la alcaldía municipal, ¿cuál es el interés? Pues la propuesta de solución a través de una política del plan de desarrollo planteado en la meta número tal. ¿Cómo percibe el problema la alcaldía? Ustedes en el mismo plan de desarrollo lo pueden encontrar, pero no se maten los ojos. ¿Cómo percibiría un alcalde el problema de las basuras? De alto riesgo. Problema de alto riesgo para la comunidad. Ya, es más, cuando ustedes entran a ese plan de desarrollo, antes de la meta, ustedes se encuentran en una etapa diagnóstica, donde el mandatario a través de ese documento dice, la ciudad de Armenia, Quindío, presenta problemas en el manejo de las basuras, en el manejo de los residuos sólidos, listo, y por eso se propone la siguiente meta. O sea, ahí está exactico cómo lo percibe, ¿ya? Y por eso un proyecto no se formula en 3 días. Y por eso un proyecto es inter y multidisciplinario. Necesita el acompañamiento de muchos profesionales. ¿Cuál será el recurso y el mandato de la alcaldía? Si el de la comunidad es cuidar los bienes y servicios o aportar mano de obra de bienes y servicios, ¿cuál será el recurso de la alcaldía? Claro, billete, ¿sí o no? Financieros. Recursos financieros, pongámoslo completo. Recursos financieros. Recursos financieros del plan de desarrollo. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, tú estás planteando un problema de seguridad. ¿Quiénes tendrán que ver? La comunidad, tendrá que ver la alcaldía, tendrá que ver la Policía Nacional, ¿ya? O sea, en la medida en que la problemática cambia, cambian los actores. Lógicamente, como son proyectos de inversión pública, en la gran mayoría coincidirán actores como la alcaldía municipal, ¿ya? Por aquí podríamos poner la gobernación, vamos a poner las CRQ, empresas públicas. ¿Qué pondríamos en interés? Más o menos algo como esto. Responsable directo del manejo de residuos sólidos en la ciudad. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿No es cierto? ¿Ya? Empresas públicas de Armenia, interés, responsable directo del manejo de los residuos sólidos en la ciudad. Y podríamos poner plan de gestión empresarial. Y por acá, objeto misional. O sea, ¿cómo perciben empresas públicas el tema del manejo de las basuras? Ese es su objeto misional. A eso es que se dedican ellos. ¿Qué aportaría empresas públicas de Armenia? Recursos financieros, bienes y servicios. Podríamos inclusive seguir la lista, ¿ya? Podríamos meter por aquí abajito Junta de Acción Comunal, como cooperante, ¿ya? Pero, ojo a lo siguiente, para la decisión que vamos a hacer acá, con 4 grupos de interés, suficiente, para que vivamos la experiencia.
Bueno, venga, yo voy. Espacio para que me firmen la asistencia. No les voy a meter más información hoy porque se sueñan con esa matriz esta noche ahí persiguiéndolos. Se sueñan, ay, ahí viene el involucrado. Ahí viene el involucrado siguiéndome. Entonces, básicamente tenemos que definir el problema y hacer la matriz de involucrados. Ya recuerden, primera evaluación, yo les voy a explicar bien en un documentico de Word que les pongo ahí en plataforma. Primera evaluación, le vamos a dar un nombre al problema. Ya, lo vamos a identificar. Lo vamos a describir. O sea, cómo perciben ustedes el problema. Ya la presencia de basura está llegando a generar inseguridad en el sector, presencia de vectores como animales contagiosos, ratas. ¿Cómo llama el otro negro? No, cóndores chiquitos. Entonces, recuerden, nombrar el problema, darle un nombre al problema, describirlo y buscar si encontramos en el plan de desarrollo una meta que esté orientada a él. Y luego la matriz de involucrado de ese problema. Dentro de 8 días, entonces, hacemos el otro ejercicio que es el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Y para dentro de 15 días hacemos la matriz de marco lógico con su secuencia lógica. Y finalmente culminamos con el perfil. ¿Se van a dar cuenta ustedes? Por ejemplo, esto cabe en una hojita. ¿Ya? Es conocer la dinámica. ¿Listo? O sea, profe, lo que es plantear. Bueno. Valentina. Que lo que hay ahí en ese análisis es el problema que se ha identificado. Sí, claro. Exactamente. Lo que pasa es que yo lo hice con basuras. ¿Ya? Yo lo hice con basuras. Tú lo puedes hacer con educación, identificas un problema en educación, identificas un problema en salud, identificas un... Recuerden, ojo a lo siguiente, ¿ya? Porque no alcanzamos hoy a llegar al árbol de problemas. Ojo, no planteen el problema como la falta de algo. Falta de fuerza pública en mi barrio. No, que lo necesito. Es como, el problema es como lo que observamos que hay basuras, que hay inseguridad. Si hay inseguridad, si hay deficiencia en la atención en salud, ¿ya? Por ejemplo, no sé si escucharon ustedes ahí por redes sociales y medios de comunicación que la Registraduría Nacional del Estado Civil abrió una segunda sede en Armenia, en el barrio San José. Para llegar a esa inversión que hizo la Registraduría, tuvo que hacer todo un análisis de involucrados. Y ustedes ven, dice, se pretende atender un sector con cerca de 80.000 habitantes. ¿Ya? Y se espera descongestionar la sede principal. Esta metodología es utilizada por todas las entidades. Por eso es bueno conocerla. Bueno, que ustedes lleguen a trabajar en una alcaldía y, venga, ¿quién sabe aquí de marco lógico? Claro. Matriz de involucrado, ¿matriz de qué? Mira, decir algo. Ahora, no más, a mí, asistencia mía a la firma Lidia Patricia. Muy enredado esto. Los maté. No, está muy fácil. Yo nunca había matado a nadie en 13 años que llevo acá. Lidia era más involucrada. Nidia fue la culpable. Esta por aquí. Opositora al proyecto. Interés, opositora, interés aportante. Claro, vea, imagínense, por ejemplo, en el plan de desarrollo de nuestro querido presidente Antonio Petro, él planteó el apoyo a emprendimientos de orden social. Y la vía de la gestión de los recursos es la vía del proyecto. Todo el componente del proyecto. Si ustedes van a dar cuenta, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura abre una convocatoria y pide la elaboración del perfil y le van a decir, utilice la metodología de marco lógico, el DPS, la Fundación Bolívar de la Vivienda, todas.
utilizan diagnóstico y a través del perfil. Sí, eso no es problema. Sí, porque esa pregunta está es muy buena, Chris. Recuerda cuando hablaba de los objetivos, son solo objetivos. ¿Ya? Es el enfoque, es un solo problema. Si yo estoy hablando de todos los 3 problemas, estoy hablando de 3 proyectos. Claro, o sea, y depende del problema que se plantea en esa manera. El problema lo que El problema lo es por observación. Ya, nosotros todos los días detectamos situaciones en las que se requiere la presencia del Estado. ¿Ya? Con el niño que tiene que cruzar la vía, tú dices, aquí falta señalización. ¿Ya? El que va en la moto en medio de un aguacero y se fue al piso porque el roto estaba lleno de agua. Aquí falta la está cansada, Cris. no era así, hermana, porque Se llama claro la asistencia, ya se pueden ir. Me escriben cualquier cosa. Me escriben al WhatsApp. ¿Tienes un lapicero? Uno de cualquier duda, petición, queja, reclamo. petición reclamo, por favor, Duda, petición, queja o reclamo, quéjese. Diana P, ¿está enfermita? ¿Cansada? No, Dios lo bendiga, te va bien. Todos los días. Les cuento una cosa, yo para hacer que hay de niños de costal. Y viajé 3 días. Me voy a vivir allá. Ya un día. Ese viaje ni bravo. Y está claro, quien vaya. Hay nadie. Como el frío, porque hace mucho calor. Y en Huaca y este frío, la lluvia, Todos los días. Por día. un dolor de cabeza que No, acá. Llegué bajado marín, llegué bajado a salir. Adiós. Cuidado. Adiós. Bien. Bueno. Apaguemos esto. está en la cama.